El tema que corresponde a la sesión de hoy es la creación de una base de datos con el gestor de base de datos MySQL, perteneciente a la asignatura Fundamentos de Base de Datos de la carrera Ingeniería en Informática del TEC de Teciutlán. El lenguaje SQL permite crear y definir nuevas bases de datos, campos e índices. Incluye órdenes para definir, modificar y borrar las tablas en las que se almacenan los datos y de las relaciones entre estas. Prácticamente el lenguaje SQL va a darnos la posibilidad de crear todas las bases de datos y realizar las operaciones sobre las bases de datos creadas. En primer lugar tenemos el lenguaje DDL que nos sirve para definir y crear las bases de datos. Create Database se utiliza para crear una base de datos y enseguida el nombre de la base de datos. Drop Database para el borrado de una base de datos. Con la siguiente instrucción podemos crear una tabla indicando el nombre de la tabla y cada una de las columnas, el tipo de dato y los parámetros adicionales a esas columnas, finalizando con una clave primaria para cada una de las tablas que vayamos a crear. De la misma manera podemos eliminar la tabla utilizando la cláusula drop. Después de haber creado nuestra base de datos y las tablas, debemos proceder a la formulación de consultas con SQL, y esto pertenece al lenguaje DML. Está compuesta de tres partes: select, que indica los campos de la tabla que queremos obtener separados por comas y responde a la pregunta qué datos nos piden. From indica en qué tabla se encuentran estos campos y responde a la pregunta dónde están los campos. Y por último, where, que establece la condición que han de cumplir los registros de la tabla que serán seleccionados y responde a la pregunta qué requisitos deben cumplir los registros, es decir, este funciona como un filtro de datos. Ahora vamos con un ejemplo práctico donde vamos a crear una base de datos con MySQL Workbench. Crearemos una base de datos con nombre bd ejemplo. Dicha base de datos solamente tendrá una sola tabla y vamos a comenzar a crearla. Esta tabla se llamará usuarios y entre los paréntesis escribiremos cada uno de los campos: id, int, not, null, autoincrement. Con esto estamos diciendo que el campo id es una clave primaria, será autoincrementable y no permitirá valores nulos. Enseguida vamos a indicar el nombre con un tipo de dato varchar y una extensión de 50 caracteres y no será nulo. Apellidos también de tipo varchar, pondremos 80 caracteres para contar los dos en un solo campo y será no nulo. Ponemos una fecha de nacimiento que será de tipo date o de tipo fecha, y también le indicaremos al gestor de base de datos que será no nulo. Por último, indicamos que la clave primaria corresponde al campo autoincrementable, en este caso id. Ahora que creamos la tabla, vamos a insertar unos datos. Ahora crearemos una consulta. Recordemos utilizar la cláusula select asterisco from para indicar de dónde vamos a obtener los datos y enseguida la tabla. Procedemos a ejecutar cada uno de los comandos o podemos ejecutarlos todos. Y listo, ya tenemos una base de datos con una sola tabla, inserción de datos y por último una consulta. Ahora supongamos que queremos solamente retornar el nombre
y la fecha de nacimiento. Entonces separamos por comas cada uno de los campos y después le indicamos de dónde vamos a tomar esos datos. Listo. El lenguaje SQL nos permite crear y modificar una base de datos. Ese lenguaje es común para la mayoría de los sistemas gestores de base de datos y nos ofrece grandes posibilidades de hacer lo que nosotros tengamos que hacer con nuestra base de datos. Gracias.